Hola, buenas noches. Nos encontramos acá esta noche para conversar sobre un tema re importante y súper contingente con estos tiempos que estamos viviendo. Y para eso, eh, con nuestros amigos, nos vamos a conversar sobre este tema, que es Cristian Molina, profesor magíster en medicina deportiva, ¿cierto? Estoy en lo correcto, Sí, ¿cierto, Cristian? sí, sí, Emerson sí, correcto. Torniño, kinesiólogo y profesor de educación física, y Carlos Zapata, kinesiólogo y profesor de educación física, todos profesores de DOC, UC y de la asignatura Acondicionamiento Físico para Poblaciones Especiales, que es justamente el tema que queremos hablar hoy día. ¿Ya? Eh, la contingencia nos trajo muchas cosas que no pensábamos que íbamos a estar haciendo hoy día. Quizás el tema del teletrabajo se adelantó 5 años, lo que nosotros todos pensábamos que iba a llegar en algún minuto, llegó antes. Y el entrenamiento, que también en algún momento se dijo, se leyó, se escuchó por ahí, entrenamientos a distancia, bueno, llegó el entrenamiento. Pero esta pandemia nos hizo que el tema de la inactividad física aumentara. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema de la inactividad física y la pandemia y el aislamiento físico? Por favor, usemos ese término porque el aislamiento social eh, yo creo que va orientado hacia otro lado. ¿Qué opinan? Les lanzo esta pregunta. Eh, bueno, voy a partir aquí en esta nueva modalidad que estamos iniciando con este grupo de profesores de la asignatura de acondicionamiento físico en poblaciones especiales. Y como decía Carlos, claramente es un tema que está atingente, que es moderno, que es actual, y que a los profesionales de la actividad física claramente ha sido un desafío relevante en este sentido. Porque una de las cosas que ha sucedido principalmente y que debemos preguntarnos es que hay que tener claro que este aislamiento social que nos ha llevado principalmente a un aislamiento físico, producto de todas estas medidas, producto de la cuarentena, la ausencia de juntarse a hacer algunos deportes o hacer actividad deportiva al aire libre. Me refiero también tanto al deportista recreativo que entrena de manera libre 2 o 3 veces por semana, como también al deportista, ya que participa en algún club deportivo o practica de manera regular la actividad deportiva competitiva, ha, ha generado en este sentido una serie de consideraciones y cambios metodológicos principalmente, porque hemos tenido que adaptarnos rápidamente a una modalidad de trabajo virtual, donde hemos tenido que desarrollar competencias profesionales probablemente que a lo mejor no la teníamos muy adaptada, pero que no hemos tenido que acostumbrar a esta modalidad y hemos tenido que desarrollar nuestra profesión principalmente dentro de un ámbito virtual. Entonces, lo importante ahora, ya viviendo esto y ya llevando un tiempo en cuarentena, se genera una pregunta súper relevante que es cómo hacer la actividad física, cuáles son las recomendaciones para realizar la actividad física, cuáles son las consideraciones para realizar esta actividad física. Y esto, como lo conversamos en algún momento, Carlos, esto tiene lo más probable que si lo estamos trabajando de manera virtual hoy en día y probablemente esto llegó para quedarse. Y probablemente vamos a tener que trabajar en ambos ámbitos, tanto en lo presencial como en lo virtual, o sea, desempeñar nuestra actividad laboral en distintos ambientes. Y también el paciente probablemente, o el cliente también ha cambiado, porque hoy día tenemos gran cantidad de personas con distintos tipos de enfermedades, personas que han tenido COVID-19, hay personas que, y probablemente ha afectado una serie de sistemas, como el sistema cardíaco, el sistema pulmonar, el sistema hematológico, el sistema musculoesquelético, lo cual se han visto disminuidos por esta inactividad y más encima por el virus. Y al mismo tiempo las personas que han tenido a lo mejor el COVID, pero han sido asintomáticos y que también lo ha afectado un periodo de 14 días de encierro y de inactividad. Y al mismo tiempo las personas que a lo mejor no han tenido COVID, pero también han estado aislados físicamente, como tú mencionabas, y que también le ha afectado este periodo de cuarentena. Por lo tanto, el desafío para nosotros, los profesionales de la actividad física, bastante, bastante grande en ese sentido. Hay un tema ahí que tú lo tocaste, que dijiste en el fondo, estas personas que no han tenido.
COVID. Porque, por un lado, claro, nosotros desarrollamos el tema de actividad física y COVID, ¿cierto? Que es en el fondo el que nos tiene en esta situación. Pero recordemos que ya veníamos con una baja en la actividad física de parte de las personas en general, por el tema de la tecnología, ¿cierto? Aumenta la tecnología, cada vez nos sentamos más, esa imagen que aparece desde el del primate, el cromañón, neandertal, ¿cierto? Hasta quedar sentado nuevamente frente al computador, es real, ¿te das cuenta? Ya venía una Claro. baja en la actividad física y esto lo que hizo fue aumentar esa inactividad física, pero el problema que se suscita aquí, que por un lado tenemos este tema del COVID, y por otro lado se van a venir estos problemas de la inactividad física que los van a traer a corto plazo. Esos problemas van a venir a corto plazo. ¿Qué opinas tú, Emerson, sobre ese tema? Hola colegas, ¿cómo están amigos? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. por suerte, por suerte. Sí, bueno, yo tengo la misma sensación que tú, Carlos, de que en realidad el problema de la inactividad no es una consecuencia del COVID, ¿cierto? Estamos como, si quizás se va a acentuar o se acentuó, pero en realidad si miramos estadísticas nacionales, encuesta nacional de salud, por ejemplo, las más actuales, 2016-2017, vemos que el porcentaje es casi el 90% de gente que no se mueve en el país, ¿cierto? Entonces, en realidad esto llegó como para acentuar una problemática que ya sabemos que existe. Lo que sí me da la impresión es que lo que va a ocurrir es que se van a ir manifestando mayor cantidad de enfermedades hipocinéticas, es decir, asociadas a la no inactividad, como las que Cristian compartió con nosotros hace un ratito, como las que nombró. Y ahí hay un problema importante porque finalmente tenemos que intentar sacar después a la gente que se mueve menos, intentar motivar y lograr que la gente se adhiera después a un plan de entrenamiento físico que también tiene que ser vía online, vía telemática, no sé cómo se llama, ¿cierto? Es decir, el teleentrenamiento va a tener que ser una herramienta fundamental porque en el corto plazo aparentemente no va a haber un espacio físico o no va a haber grandes gimnasios donde la gente pueda aglomerarse a hacer deporte o a retomar sus actividades antiguas, de las pocas que se ejecutaban. Por lo tanto, la medida, que me parece que es una buena medida, es incluir y aprender y gestionar el teleentrenamiento como una medida paliativa, ¿cierto? O curativa, depende del caso de cada sujeto, y una herramienta que llegó para quedarse. Así que, por lo menos, se abre una ventana como de una buena mirada, un buen pronóstico, ¿cierto? Que contamos con una herramienta que se está probando, los gimnasios lo están haciendo, municipalidades lo están haciendo, donde están entrenando a gente vía online, y hay monitorear cómo es la adhesión y la adherencia de la gente vía internet, ¿cierto?, a la actividad física. Hay que investigar un poquito más cuáles serían las motivaciones o las desmotivaciones para que la gente se mueva más. Mira, yo viendo esta imagen que tenemos acá, en la diapositiva, yo siempre a los alumnos, cuando hablamos ya sea de prescripción del ejercicio o ahora en acondicionamiento físico para poblaciones especiales, ver al ejercicio desde el punto de vista como un medicamento, ¿ya? Y si nosotros vemos esta imagen, efectivamente, si llegamos a la etapa final de este continuum, nos damos cuenta de todas las enfermedades crónicas, ¿cierto? O las enfermedades no transmisibles que se van a producir por no hacer ejercicio, ¿ya? Y a la vez, si tú te das cuenta, eh, la predisposición que estas enfermedades tienen hoy día con la contingencia con el COVID-19, o sea, casi todos los pacientes portadores de COVID que lo han pasado mal han tenido enfermedades de base y generalmente la mortalidad está relacionada con este tipo de pacientes que son poseedores o crónicos con una enfermedad de base. ¿Qué opinas, Cristian, al respecto? Mira, Carlos, hay un tema que tú estás mencionando en este comentario que tiene que ver con que yo, en este caso, me he dedicado principalmente a la fisiología del ejercicio por mucho tiempo, y gran parte de la información que uno observa en la literatura o cuando busca información eh, está orientada a los efectos del ejercicio físico sobre el organismo, ¿sí? Y hay mucha información. Y como tú mencionabas en el gráfico anterior, claramente hay una relación casi lineal entre que hago actividad física o ejercicio, mejoro mis capacidades físicas,
eso me genera un factor protector y evito las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero también tiene la inversa. Y ahí es donde quiero dar señalar un punto que a lo mejor es relevante destacar, que la mayoría de la información no está, no hay tanta información al reverso. ¿A qué me refiero con esto? Los efectos de la inactividad física sobre los distintos órganos y sistemas corporales. Y ahí probablemente está un poquito al debe, porque la ciencia siempre se ha orientado a los efectos positivos, a los efectos del ejercicio como un estímulo sobre el organismo. Y aquí te puedo dar un dato, por ejemplo, los efectos de la inactividad física pueden cambiar súper rápido el metabolismo corporal, ¿ya? Y solamente reduciendo 2 semanas de 10.000 a 1.500 pasos al día, recordad que la recomendación actual es de realizar 10.000 pasos diarios para prevenir patologías, solamente disminuir de 10.000 a 1.500 pasos altera la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de los lípidos, haciendo que aumente la grasa visceral y finalmente se genere una serie de inflamaciones, los macrófagos, que van produciendo todo un trastorno que nos lleva hasta aumento en la sensibilidad de la insulina. Por lo tanto, hoy día ya está documentada de manera importante esta disminución de la actividad física, del punto de vista del recuento de los pasos diarios. Eso está muy fundamentado en la literatura. Y por lo tanto, los efectos de esta inactividad sobre los distintos órganos y sistemas corporales está causando efectos y lo cual está aumentando la cantidad de personas que tienen estas patologías base que tú estabas mencionando. Y ahí el gráfico que tú tienes al frente y que estás presentando no manifiesta lo que yo estoy diciendo. Claro, claro. Oye, Cristian, dale. No quería comentar pero sí, pero que la buena noticia es que, como está también súper bien documentado, que los efectos positivos de la actividad sobre la prevención o sobre ya la aparición de la enfermedad, o sea que tiene un control, hay un efecto bien paliativo, ¿cierto? Y curativo, incluso en enfermedades mediante actividad física. En el fondo lo que hay que buscar ahora es el mecanismo para que la gente se vuelva a insertar en esta actividad, o los que ya lo practicaban antes, que vuelvan, y los que no, ver cómo hacemos para poder incorporarlos, ¿cierto? Claro. Y la buena noticia es que también está bien documentado el efecto positivo, y ese es un elemento que hay que ocupar a favor. Yo lo que quería preguntar a ambos, porque Cristian, tú hablaste del tema del conteo de pasos. El conteo de pasos, obviamente, debemos tener una aplicación que es fácil de adquirir o bajar, ¿cierto?, para que te vaya contando los pasos. ¿Y de qué otra forma podríamos poder cuantificar un nivel de actividad física saludable, como lo que promueve la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que es hacer entre 150 y 300 minutos semanales. Ya no hablamos de 2-3 veces por semana, ¿cierto? Aunque ellos también dicen, aunque sea poco, es mejor que nada, ¿cierto? Una vez a la semana. Nosotros somos de una escuela formativa de actividad física, educación física, que te hablaban de 3 veces por semana. Pero los tiempos han cambiado. Los tiempos cambiaron, el nivel de ocupación de la gente cambió. Muchas veces el paciente, el cliente, el alumno no tiene los tiempos suficientes como para estar 3 veces a la semana, media hora, pero a lo mejor lo puede ir fraccionando esos tiempos y haciendo algún otro tipo de actividad física. Y la OMS indica entre 150 y 300 minutos semanales. ¿Qué opinan ustedes de esa recomendación? ¿O cómo podríamos manejarlo con los pacientes, clientes, o como quieran llamarlo? ¿Sí? ¿Emerson o voy? Sí, vale, Cristian. Sí, continúa tú, después yo sigo. Mira, hay de todas las revisiones actuales, porque estos temas y estos artículos que hoy día están sosteniendo estos temas son súper recientes, claramente la recomendación mínima de 150 minutos a la semana, esa recomendación ya viene de mucho antes de la pandemia. Sin embargo, hoy día se sugiere en personas que están en aislamiento incrementar incluso la actividad física de 200 a 400 minutos por semana. Y de actividad vigorosa un mínimo de 2 a 3 veces por semana. Por ahí va la recomendación. Sin embargo, esas recomendaciones, y aquí me quiero tomar de algo que tú dijiste, que el estilo de vida ha cambiado. Y ahí las disminuciones del tiempo claramente han hecho estragos y que han aumentado aún más esta inactividad. Por el mismo teletrabajo, o sea, gran parte de las horas del día
la gente está sentada en posiciones probablemente inadecuadas, porque obviamente sus casas no están adaptadas para una oficina, ¿sí? No tienen las condiciones la mayoría, y por lo tanto genera una serie de otros problemas que también se deben considerar. Sin embargo, en un par de artículos que leí, fundamentaba mucho el entrenamiento HIIT, ya que el entrenamiento interválico de alta intensidad tiene, al ser de menor tiempo, da mayor disponibilidad en cuanto a la aplicabilidad, y también genera una serie de beneficios importantes sobre el consumo máximo de oxígeno, lo cual tendría incidencia directa sobre el sistema cardiovascular y respiratorio, que es uno de los sistemas que, si tú tienes una patología base, un trastorno cardiovascular o respiratorio, las probabilidades de que el virus COVID-19 tenga un efecto negativo sobre tu organismo es aún mayor. Por lo tanto, claramente las recomendaciones tienen que ir reorientándose, tienen que ir ajustándose en base a un organismo que está mucho más deteriorado, claramente. Sí, Emerson, tú querías aportar algo. sí, que tiene que ver con lo mismo que comenta Cristian. La recomendación hasta hace un poco tiempo atrás, cuando no estábamos en cuarentena o en aislamiento físico o social, como se podría llamar, se sugerían 2 veces a la semana un entrenamiento vigoroso dentro de esos 3 días a la semana, y hoy día hay que estar entre 2 y 3 días de entrenamiento vigoroso, entendiéndose vigoroso como dependiendo del conocimiento que traiga la persona o que lo entrene, ¿cierto? Medido por frecuencia cardíaca o medido con los MET, ¿cierto? Que sería la otra medida. Y eso está directamente relacionado con lo que dice Cristian. O sea, si tengo poco tiempo, entonces no cuento los 1500 pasos o los 10.000 pasos o los que tengo que contar, sino que me dedico a efectivamente darle énfasis a los días de entrenamiento vigoroso con el entrenamiento HIIT. Es decir, que el tiempo, que es una de las justificaciones que ocupamos para no movernos, puede ser, digamos, contrarrestada con este argumento de que el HIIT, que es un entrenamiento intervalático de alta intensidad, ¿cierto?, pues se puede usar 2 o 3 veces a la semana y se cumple con los 2 requerimientos, con el escaso tiempo para trabajarlo y además con lo que se sugiere desde la OMS en casos de COVID. Yo lo sitúo en la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Porque analizábamos también un paper que mandó Cristian anterior a este, ¿cierto? Que ahí tú, Cristian, habías hablado de ese, pero que dice, porque estamos hablando de la intensidad, ¿cierto? En el fondo, la Claro. intensidad es la que nos va a ir guiando en si vamos a utilizar la actividad física como factor protector. Claro. Y si me paso 2, 3 pueblos para adelante, entiéndase que me paso en la intensidad y le doy duro y termino fatigado, eso significa pasarme revoluciones. Eso también me va a generar un problema, ¿no, Cristian? Claro, porque va a generar en este caso un daño a nivel orgánico, producto que va a solicitar probablemente funcione a estructuras orgánicas que no están adaptadas para pasar de 1 km por hora a 100 km por hora. No, es imposible. Por eso que es el principio de progresión. Y aquí me tomo un poquitito de algunas recomendaciones que ha generado la NCAA, que es la Colegiatura Nacional Atlética de Estados Unidos, donde genera una recomendación que es bastante interesante, ya sea, está dirigida principalmente para sujetos que son deportistas y quedaron con este aislamiento físico, para sujetos que no son deportistas y también sufrieron este aislamiento físico, y también están para las personas que han tenido COVID y que se han recuperado, incluso a los que han tenido COVID pero no han tenido síntomas. Y es bien interesante porque adquiere una regla que se denomina regla 50-30-20-10, la cual se aplica durante un periodo de 4 semanas. ¿Cuál es la recomendación? Independientemente que seas uno de estas 3 o 4 características de tipo de deportista, lo que recomienda es que la primera semana tú reduzcas por lo menos un 50% la intensidad y el volumen de la actividad física que fue de la última vez que tú la realizaste. La segunda semana un 30%, la tercera semana un 20% y la cuarta un 10%. Lo cual genera una regla de un periodo en el cual los profesionales de actividad física podemos utilizar como recomendación general para poder reintegrar a las personas a la actividad física después de este periodo de cuarentena. Es bastante interesante, incluso tiene definidos los periodos de trabajo. Recomienda
que en las primeras semanas, en la semana 1 y 2, donde se recomienda una disminución de un 50 a un 30%, el trabajo-descanso, la relación trabajo-descanso sea de 1 a 4, ¿m? Y luego en la tercera semana, segunda y tercera semana, sea la relación de trabajo-descanso 1 a 3, lo cual genera ya herramientas concretas en la cual nosotros como profesionales de la actividad física, los preparadores físicos, los estudiantes, los técnicos deportivos, todos los profesionales que estemos relacionados y trabajemos con personas para mejorar su condición física a través del ejercicio, tengamos esta herramienta o estas directrices para poder ejercer finalmente con seguridad nuestro desempeño laboral. Ahora tú planteas, y ahí con esto le doy el pase a Emerson, estas directrices, ¿ya? Y como vemos en la imagen un poco, nos está dando la información de que ahora los preparadores físicos, como los los profesores de educación física o la gente vinculada al área de la actividad física y la salud, nos encontramos frente a otro paradigma de la conducción de la clase. Ahora vamos a estar detrás de una pantalla. ¿Cómo ves tú esa problemática, Emerson? ¿Cómo el profesional de la actividad física y de la salud debe manejarse ahora con estas nuevas tecnologías y trabajando a distancia? Porque en el fondo tienes que dirigir. Cristian planteaba estas directrices, pero ya yo no voy a estar de cuerpo presente, voy a estar detrás de una pantalla. ¿Cómo logramos controlar esa sesión de entrenamiento? Bueno, no lo veo como una problemática, ¿eh? Primero que todo lo veo como una oportunidad. ¿Ah? He visto, he linkeado por ahí, he buscado, he visto incluso en municipalidades de acá en la quinta región, Villa Alemana, por ejemplo, que tiene clases vía online. Es mucha gente la que se conecta, estudiantes nuestros egresados del año pasado, incluso dirigiendo clases muy buenas, y una cantidad de gente bastante importante, sobre 20 personas en una clase. Métodos de control, los básicos que nosotros trabajamos con los estudiantes, que tú lo puedes enseñar vía telemática, ¿cierto? El control de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, una escala de Borg simple que le enseña a las personas, a los individuos, a controlarse, a conocer un poquito más su organismo, a ver cómo percibe él su esfuerzo y cómo lo percibe su corazón cuando se mide la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Conocer los lugares donde anatómicamente se puede medir la frecuencia cardíaca, si es que no la encuentran aquí, la pueden encontrar, ¿cierto?, en la zona de la muñeca, articulación, ¿cierto?, entre el antebrazo y la mano, para que se entienda las personas en su casa. Incluso en la zona inguinal pueden encontrarlo. Entonces, hay estrategias para poder controlar la medida de intensidad que Cristian comentaba de manera interesante hace un ratito. Y lo otro, que el espacio físico tampoco es un impedimento. Incluso los materiales. Los estudios demuestran que hay un montón de beneficios que se obtienen con entrenamiento en la casa, con el peso corporal, con lo que llamamos autocarga incluso. Por lo tanto, eso de que el gimnasio solamente, de que la mancuerna, el peso, el fierro, no es la única medida. El peso corporal, bien utilizado, la medida de control básica de la que hemos estado conversando, es un perfecto método de control de entrenamiento para que cada uno no tenga excusa para trabajar en la casa. Existe, está, llegó para quedarse, creo que es una oportunidad, no un problema. Yo creo que concuerdo totalmente con ustedes, con la última parte, Emerson, de que hay que utilizar lo que está en casa, ¿ya? El propio peso del cuerpo, la silla, si hay banda elástica. O sea, como bien decía, los gimnasios probablemente no abran hasta un buen rato más, así que yo creo que esta situación de la telerehabilitación o el teleentrenamiento llegó para quedarse un buen rato. Me gustaría ya que vayamos cerrando y me gustaría que cada uno de ustedes pudiera dar unas palabras al cierre sobre este primer conversatorio, que me gustó mucho, muy interesante, muy buenos aportes. Y vamos cerrando con algunas palabras. Cristian. Bueno, tal como tú decías, esta es una nueva modalidad que estamos iniciando como alternativa y como aporte finalmente, porque somos parte de la comunidad de profesionales de la actividad física. Y en este sentido, solamente estar atento a la información científica. Hay una serie de recomendaciones y consideraciones que hoy día se están dando, tanto para personas sanas que han estado en periodo de cuarentena, para personas que han tenido COVID,
con efectos más graves, o también personas que han tenido el COVID-19 siendo asintomáticos. Y claramente hay recomendaciones, algunas sugerencias. Por ejemplo, se recomienda siempre que para volver a la actividad física, primero contactar un médico, comenzar de manera lenta y gradual, si has tenido esta patología o has estado inactivo mucho tiempo. Cada uno de los sujetos se recupera a un ritmo único, y ahí me tomo un dato, que uno de los efectos más importantes que se ha generado con esta inactividad, principalmente en pacientes del COVID, es el efecto producto de esta patología y la inactividad, la dificultad en la recuperación post-ejercicio. Eso está muy documentado, y eso es producto de los efectos dañinos que ha provocado en estos órganos y sistemas principales, cardiovascular, respiratorio, pulmonar, músculo esquelético, etc. Pero al mismo tiempo ya hay recomendaciones. O sea, si el sujeto tiene fiebre, no puede hacer actividad física. Si tiene disnea, no puede hacer actividad física. Si tiene problemas cardiovasculares, no puede hacerlo, tiene que ir al médico. El sujeto que está sano, ¿sí?, o asintomático, después recién de los 7 días de haber estado en este periodo de cuarentena, el sujeto asintomático, recién ahí puede empezar a practicar actividad física, pero con una reducción del 50% de su intensidad y volumen realizado la última vez. Entonces, hay consideraciones, hay recomendaciones que obviamente van a ir variando, y tenemos que estar atentos a esas modificaciones y a esas instrucciones para ir realizando de mejor manera nuestra labor. Ese es el objetivo. Emerson, palabra al cierre. Sí, muy cortito. Como dice muy bien Cristian, como está tan documentado, en realidad hay muy pocas excusas para no hacerlo, hay muy pocas excusas para no buscar la información. Hay que saber filtrarla solamente. Seguramente hay alguna información que es equívoca, pero si la buscamos en el lugar correcto, vamos a encontrar con buena información para poder seguir. Lo que conversamos con los estudiantes nosotros, ¿cierto? El teleentrenamiento es una herramienta que tiene que quedarse por un tiempo, hasta, como dijiste tú bien, Carlos, los gimnasios no reabran sus funciones completas. Hay que buscar, ¿cierto?, la mejoría de esta cantidad de individuos tremenda que está con COVID o asintomáticos incluso. Y lo otro, que lo hemos conversado con los estudiantes, y es muy, muy importante, que tiene que ver también con las intensidades, pero de algo más subjetivo, que es ir paulatinamente y lograr que estos sujetos se adhieran a los programas. No basta con que los invitemos a una sesión y se vayan felices, pero muertos de cansados, y después no quieran volver. Lo importante es que la gente se adhiera a los planes, y que, como tú dijiste al comienzo de este conversatorio, que entiendan que la actividad física es como tomarse un medicamento. Si lo doy en baja dosis, no tiene ningún efecto. Si me paso en la dosis, capaz que le haga mal. Buscar la dosis perfecta, la dosis que corresponda, para que las personas se adhieran a este plan, y sea la actividad física justamente el medicamento que necesitan para la sobrevida. Eso creo que es lo que yo más rescato. Me parece. Les agradezco, colegas, por esta conversación, y espero que sigamos en esta senda de conversatorio. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Ricardo.